Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa En Tela de Juicio, hoy con un tema muy importante, es el tema de la salud mental, que ha sido invisibilizada realmente en el país, pero que constituye un derecho fundamental para las personas en Colombia. Y para analizar este tema nos acompañan en primer lugar la doctora Alejandra Herrera Gómez, quien es psicóloga del proyecto de salud mental de la Gobernación de Antioquia. Doctora Alejandra, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor John Jairo Jiménez Cerquera, quien es abogado y psicólogo en formación de la Universidad Católica del Norte. Doctor John Jairo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y antes de ir con nuestros invitados, veamos cuál es el panorama de la salud mental en nuestro país. Se estima que un 40% de la población del país sufre o sufrirá de un trastorno mental entre los 18 y los 65 años de edad. Actualmente, los trastornos mentales son la segunda causa de enfermedad en el país y el 4,7% de los colombianos sufren de depresión, un porcentaje más alto que el promedio mundial. 2 de cada 100 colombianos padecen trastornos afectivo bipolar y esos, el 25 son niños y adolescentes. ¿Somos saludables a nivel mental? ¿Puede la violencia dejar una huella significativa en los colombianos? ¿Cómo se manifiestan las enfermedades mentales? ¿Se pueden prevenir? Todo esto hoy en nuestra emisión En Tela de Juicio. Estamos de vuelta aquí en Tela de Juicio con el tema de hoy, el tema de la salud mental, de lo que esto significa, del drama que es no solo para los pacientes, para la familia, sino fundamentalmente para nuestra sociedad. Doctora Alejandra, yo quisiera que empezáramos explorando un poco la definición de la salud mental, porque a veces tenemos definiciones muy ambiguas de lo que realmente es la salud y más ambiguas aún de lo que es la salud mental. Ok, la Organización Mundial de la Salud ha definido la salud mental como el bienestar de las personas, teniendo en cuenta como sus capacidades, sus habilidades y qué tan funcionales se vuelven las personas en la vida, tienen como una capacidad de respuesta a afrontar las situaciones como tal que lo aquejen o no lo aquejen. Me gustaría que John Jairo pudiera pues como profundizar más en el tema porque creo que es importante definir inicialmente el concepto de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud para que entendamos un poco más el marco de este concepto de salud mental. Sí, doctor John Jairo, porque mire, la Organización Mundial de la Salud ha definido la salud como el más alto estado posible de bienestar y realmente en un país como Colombia y hablando de salud mental, ¿eso cómo se traduce? Bueno, lo primero es partir de una definición que trae la Organización Mundial de la Salud frente a la salud. El concepto de la salud para esta importante organización es integral. Y cuando hablamos de salud física, salud mental y la salud en la sociedad. Ese es el concepto básico. Pero la misma Organización Mundial de la Salud define posterior a esto, en el año 2001, qué es la salud mental y dice, adicional a ese estado de bienestar integral del ser humano, también es el conocimiento, la conciencia del individuo de cómo afronta sus tensiones diarias en la vida, cómo se comporta en su trabajo y es productivo y cómo le puede aportar a la comunidad. Ese concepto es tomado en Colombia precisamente en el desarrollo de la ley 1616 del año 2013, en la cual hablamos de la salud mental como un concepto donde hay muchas bondades de elevarlo a una ley porque primero nos permite visibilizar el tema de la salud mental, que antes de todo esto era siempre mirado como ese referente de una enfermedad mental. Hoy en día pues permite, adicional al concepto, elevarlo también a la categoría de un derecho, que es muy importante. Y en el desarrollo o en el marco de esa ley nos habla también de conceptos claves como la promoción de la salud mental, la prevención de todo lo que son los trastornos mentales, pero adicional a eso, pues esa posibilidad de intervenir integralmente frente a todos los problemas mentales y
como último, en ese marco de referencia, pues la posibilidad de que las personas también tienen ese gran margen de rehabilitación frente a los problemas mentales. Entonces, pienso que Colombia ha dado un paso importante, falta mucho obviamente, pero es un buen inicio en este sentido. Doctor Alejandro, si uno pudiera tener una medida, ¿qué tan sanos somos a nivel de salud mental? ¿Qué tanta salud mental tienen los colombianos? Mira, yo creo que atribuir un resultado o una cifra en estos momentos sería un tanto irresponsable. Precisamente porque en nuestro país aún no hay una conciencia real de la salud mental, ¿cierto? No nos hemos apropiado de esta temática como se merece. Y por eso encontramos en nuestro contexto personas que tienen unas definiciones de la enfermedad mental que son poco coherentes a lo que se tiene establecido tanto por la Organización Mundial de la Salud y hemos asociado mucho algunas características del estado de ánimo con ciertas enfermedades. Entonces creería que hablar del panorama de qué tan saludable estamos en el país sería primero qué tan educados estamos frente al concepto de la salud mental y frente a la enfermedad mental como tal. Es claro que nuestro país ha tenido diferentes factores de riesgo que han asociado pues como a un incremento en la vulnerabilidad, en la afectación en la salud mental, pero sí es importante primero tener en cuenta el concepto de enfermedad mental que se tiene desde el sentido común como tal. Varios temas se desprenden de ahí, pero doctor John Jairo, yo quiero preguntarle cómo diferenciar un trastorno mental, algo que pudiéramos decir pasajeros, porque cuando estamos hablando de la salud mental y en general de la salud, nadie es normal, o sea, ese concepto no existe, pero cómo diferenciarlo claramente de ya una enfermedad mental. Bueno, los trastornos mentales tienen una característica que los hace diferentes a la enfermedad mental y pienso, como para hacerlo más gráfico, la enfermedad mental es aquella que ya afecta la salud de una persona y es, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, cuando ya una persona tiene, digamos, ese tipo de patologías, ya hay una afectación física en la persona. De pronto el trastorno mental es ese malestar, esa desazón inclusive que en muchas ocasiones sentimos frente a o tenemos frente al desarrollo de nuestra vida, pero que no se manifiesta en nuestro cuerpo físico, digámoslo así, y esa sería como la diferencia esencial de lo que es un trastorno y una enfermedad. Pero yo lo abordaría desde otra óptica. Yo pienso que los problemas mentales, independiente de ser trastornos o enfermedades mentales, tienen la misma acogida y deben tener el mismo cuidado. Por eso el llamado es que cuando tengamos estos síntomas, como decía Alejandra, es diferente cuando hay un estado de ánimo a tener un trastorno que es recurrente, permanente, que crea ansiedad, que crea angustia. Es buscar precisamente esas ayudas que son profesionales, ¿no? No el motivador o el que quiere ayudarnos, que todos, el consejero, que lo quieren hacer de muy buena fe, y pienso que aquí empieza el primer llamado frente al tema de la salud mental, y es precisamente buscar ese acompañamiento de personas expertas, profesionales, que nos ayuden a orientarnos en estos temas. Y ya regresamos aquí en Tela de Juicio para seguir analizando el tema de hoy, el tema de la salud mental, pero fundamentalmente qué significa que la salud mental sea un derecho fundamental para los colombianos y las colombianas. Ya volvemos aquí en Tela de Juicio. Estamos de regreso aquí en Tela de Juicio. Recuerden que estamos acompañándolos en sus hogares todos los jueves 8 de la noche por Cosmovisión y hoy con el tema de la salud mental. Doctor John Jairo, pero es muy importante que se haya elevado a categoría de derecho fundamental el tema de la salud mental, pero eso se traduce realmente en la protección del derecho de las personas que tienen algún padecimiento de esfera mental. Hay que abordarlo, yo pienso, desde dos aspectos. Uno,
La normatividad, la ley colombiana y precisamente la ley de salud mental nos hace ese énfasis en la promoción, la prevención, la intervención en todos los temas, la rehabilitación, como lo decía al principio. Falta mucho camino. Realmente las redes de apoyo, la conciencia institucional, la preparación de personal experto en temas de salud mental. Pero adicional a eso, la otra perspectiva es nuestra responsabilidad como colombianos frente al tema de la salud mental. Y entonces cuando lo abordas como un derecho, pues también hay, como todos los derechos, una responsabilidad nuestra, ser conscientes, dejar de estigmatizar, de aislar las personas porque tienen algún problema de salud mental. Pienso que lo esencial es que adicional a todo el sistema de salud del país, seamos muy conscientes todos de que este problema nos toca a todos y no tiene distingos de económicos, no tiene distingos de edad, de raza, no tiene de ideologías. O sea, pienso que el tema de la promoción, prevención es un tema fundamental precisamente para garantizar el derecho. Doctora Alejandra, pero usted que hace parte de la Gobernación de Antioquia, que es una entidad del orden territorial, quiere preguntarle, y es que pues obviamente hay que acceder a la rehabilitación, al tratamiento, y tenemos unos quiebres grandes en el sistema de salud. ¿Qué está pasando entonces desde ahí cuando no hay muchos especialistas en el área de psiquiatría, cuando los pacientes, y hay todos estos mitos que nos decía el doctor John Jairo frente a las personas que tienen enfermedades de esfera mental? Hay algo muy importante que está incluido dentro de la ley 1616 y es fortalecer las acciones de promoción y prevención no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Entonces, dentro del trabajo que venimos realizando en los 125 municipios del departamento es fortalecer acciones colectivas que inicialmente prevengan la enfermedad mental y que a su vez puedan promocionar como el estado de salud mental de las comunidades. Esto se ha hecho trabajando inicialmente con los actores institucionales, en los cuales encontraríamos los psicólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras e incluso los docentes, entendiendo las acciones de prevención que se deben de realizar inicialmente para luego poder activarse una ruta de atención y empezar a realizar aspectos puntuales que puedan fortalecer la atención en la salud mental, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Aparte también se ha hecho un énfasis importante y es fortalecer estos espacios de participación ciudadana en los cuales las personas sientan que también estar en las actividades de cultura, de deporte, de recreación son importantes y generan un beneficio en la salud mental. Doctor John Jairo, mire, hay, como usted lo decía, mucho mito, mucha estigmatización frente a las personas, y en el tema del derecho fundamental yo quiero hablarle de un espacio fundamental para las personas y es el espacio laboral. ¿Qué está pasando ahí entre este reconocimiento de la salud como un derecho fundamental y la vida laboral de las personas que tienen trastornos y enfermedades de esfera mental? Bueno, la respuesta sería amplia, pero yo lo sintetizo en varios aspectos. El primero es que a veces nos acostumbramos a conductas que nos parecen normales, pero no son tan normales. En el mundo laboral, por ejemplo, es muy común los malos tratos, la discriminación, a pesar de todas las normatividades que existen frente a los temas. Pero a veces nos acostumbramos a ese tema y eso es parte de lo que ese contexto nos da a entender. Pienso que el respeto humano hace falta en todos los segmentos, no solo en el trabajo, en la familia, en nuestra sociedad. Y en el caso precisamente del mundo laboral, la ley 1616 habla de un artículo especial donde dice que todas las entidades, todas las empresas que tengan personal a cargo deben promover
precisamente entornos saludables para que podamos desarrollar nuestra actividad del trabajo de una forma correcta y con precisamente un margen de sostenibilidad y de apoyo al trabajador. Pero es inmenso, o sea, es inmenso la respuesta porque son muchos los contextos donde nos hemos acostumbrado en ocasiones a que nos parezca normal algo que no debería ser normal. Y ya regresamos aquí en Telejuicio para seguir analizando este asunto, este tema de la salud mental como un derecho fundamental. Ya volvemos aquí a En Tela de Juicio. Estamos de regreso aquí en Tela de Juicio analizando el tema de nuestra emisión de hoy, el tema de la salud mental, un tema invisibilizado, lleno de mitos, pero que es un derecho fundamental para los colombianos. Nos acompaña la doctora Alejandra Herrera Gómez, quien es psicóloga, hace parte del proyecto de salud mental de la Gobernación de Antioquia, el doctor John Jairo Jiménez Cerquera, abogado y psicólogo en formación de la Universidad Católica del Norte. Doctora Alejandra, yo quiero preguntarle y retomar este tema para que usted nos precise exactamente cómo se manifiesta, qué hace visible realmente la enfermedad de esfera mental. Hay que hacer una distinción importante y si bien los trastornos mentales son uno de los factores de riesgo del suicidio, no son los únicos, ¿cierto? Entonces es importante denotar lo que desde la conducta suicida se llaman señales de aviso que pueden estar presentes en cualquiera de los factores de riesgo, por ejemplo, dificultades de concentración en cualquier espacio, cambios, tanto en los hábitos alimenticios como en el sueño, también hay una culpabilidad, un sentimiento de inutilidad por las personas, también hay unas verbalizaciones frente a la muerte, frente al suicidio. Entonces es importante tener presente, como indicaba, que no solo es la enfermedad mental como tal, sino también otros factores de riesgo. A mí me gusta incluso pensar en que la conducta suicida es como una preparación de un alimento. Los tres en estos momentos podríamos tener la misma olla, la misma cantidad de arroz, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de sal y la misma cantidad de aceite y todos hacer un arroz diferente, ¿cierto? Entonces entender también la conducta suicida desde esta manifestación, y al igual todas las enfermedades mentales, todos vamos a tener unas características, pero eso también va a depender como del sujeto y cómo se va a manifestar frente a ello. Hay algo muy claro frente a la enfermedad mental, y es que va a tener una alteración en la funcionalidad de la vida de la persona, que lo venía ahora hablando el doctor John Jairo. No solo va a afectarlo a nivel personal, sino en su desempeño en los diferentes ámbitos, y la enfermedad mental tiene diferentes características y diferentes trastornos, pero lo importante con la conducta suicida es entender que la enfermedad mental incide, pero no es el único factor de riesgo que se presenta. Doctor John Jairo, pero mire, hay fenómenos, factores que digamos disparan el tema de la salud mental en Colombia. Uno, la violencia. Dos, el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo diferenciar, cómo llegar a tener claridad frente a cuando una persona realmente necesita atención psicológica y psiquiátrica para el tratamiento de ese tipo de patologías? Yo complementaría tu anotación con decirte que existen muchas manifestaciones en los problemas mentales. No solo es, hoy en día es común los trastornos alimenticios, por ejemplo, la depresión, el miedo a envejecer, o sea, y estos son la violencia, cuando se maneja un vehículo, por ejemplo. Entonces, todos este tipo de factores nos van dando señales de cómo estamos en una sociedad frente a un tema que no se ha abordado de una forma clara. Pero pienso que para dar la respuesta correcta, fuera del conocimiento y de visibilizar estos problemas, que es el primer paso, también hay un gran tema del autocuidado. Por eso ahora lo decía, de pronto
empezamos a tomar normal conductas que no deben ser normales, síntomas que de pronto nos parecen que son corrientes y que no deberían ser así. Y de pronto esos son los alarmas, o esas son las alarmas que nos empiezan a decir que algo puede estar sucediendo. Entonces pienso que la respuesta en este sentido sería que hay muchos factores, pero debemos dejar el estigma de no hablar de la salud mental, de visibilizarlo, comentarlo, como cualquier enfermedad. Mire, somos hoy en día, no es natural ir al médico a veces, ¿por qué no ir al psicólogo? ¿Por qué no ir al psiquiatra? Es algo natural, en los países desarrollados es algo normal, está en todos sus planes de salud y todo el mundo busca una cita de pronto con un especialista. Hay que empezar a romper esa barrera y empezar a buscar otras dimensiones que nos ayuden precisamente a esa integralidad, porque ¿qué nos ganamos con estar físicamente muy bien, ir a un gimnasio todos los días, cuando mentalmente no estamos bien? Y al contrario también. Entonces pienso que la integralidad, el autocuidado y el buscar las rutas y las ayudas es importante para ese tema. Pero doctora Alejandra, ¿qué tan cercanos estábamos de romper esas barreras, esos mitos, esos estereotipos frente a la enfermedad mental? Porque venimos de siglos donde la locura era un concepto realmente descalificador y lo sigue siendo. ¿Qué tan cerca estamos realmente de poder romper esas barreras? Yo creo que hemos tenido un acercamiento importante frente a la formación y la educación de la salud mental. Hay un mensaje muy claro que se está transmitiendo desde el proyecto de salud mental, y es que hay que preocuparse de la salud mental y por ende ocuparse de ella. Y con relación a la conducta suicida, se ha hecho un acompañamiento fuerte en la formación y en la información frente a las ideas irracionales, es decir, lo que conocemos como mitos de la conducta suicida, y hemos aprendido que esto ha tenido una acogida en la comunidad, porque empiezan, como decía ahora John Jairo, a dejar el estigma frente al fenómeno y tanto a la salud mental. Entonces creo que vamos por buen camino, porque ahora nos estamos empezando a preocupar por la salud mental y por ende a ocuparnos de ella. Doctor John Jairo, ya brevemente para que terminemos nuestro programa, ¿qué lugar debe ocupar la salud mental en una política pública en nuestro país? Como lo decías, reconocerlo como un derecho fundamental es lo más importante, pero adicional a las políticas públicas, a los esfuerzos públicos, porque este problema nos va afectando a toda una sociedad y los años de vida feliz de un país se ven afectados en este sentido, pero lo más importante es que todos nos cuidemos y todos busquemos ayuda y tengamos esas rutas y entendamos que por los afanes que se tengan en la vida, nuestra vida es agitada, hay incertidumbre, pero el ser humano es valiosísimo, y yo pienso que la reflexión que quisiera dejarles también es que como seres humanos no podemos perder esa perspectiva del valor que tenemos, y nuestras sociedades son muy buenas en ayudarnos a perder la perspectiva, valga la redundancia, porque el afán no nos deja pensar en lo valioso que somos, en tomarnos un momento y pensar que todos somos valiosos por el solo hecho de existir y no por lo que tengamos o somos, y pienso que ese es el mensaje importante, volver a nosotros mismos. Bueno, y no debemos olvidar que la salud mental es tan importante como la salud física, porque la salud es un concepto integral. Un muy especial agradecimiento a la doctora Alejandra Herrera Gómez, psicóloga de la línea de atención de la conducta suicida del proyecto de salud mental de la Gobernación de Antioquia, el doctor John Jairo Jiménez Cerquera, abogado y psicólogo en formación de la Universidad Católica del Norte, pero nos ha estado compartiendo con nosotros brevemente este tema de la salud mental como un derecho fundamental. A usted los esperamos el próximo jueves nuevamente aquí, 8 de la noche, por Cosmovisión, en una nueva emisión de En Tela de Juicio. Que descansen y muchas gracias.